Integración por la regla rectangular por la izquierda, también conocida hacia la derecha. En este caso, nosotros tratamos de integrar de forma numérica a una función f de x en un intervalo dado. Para ello, nosotros necesitamos conocer el número de veces o el número de divisiones que haremos a tal intervalo. A eso le vamos a llamar n, número de divisiones. También, como bien se menciona, necesitamos conocer el intervalo, que va a ser un intervalo a, b, que es la región en la cual vamos a estar integrando nuestra función. Entonces, este es un intervalo de integración. Otra de las cosas que necesitamos saber o conocer es el diferencial, porque sabemos que lo vamos a ese intervalo dividido en n partes, pero no sabemos qué separación va a haber entre cada una de las partes. Después se va a ver que esto se utiliza para otro planteamiento. Por el momento, nosotros lo que buscamos es un diferencial en x, el cual es dado por la ecuación b menos a, que sería el intervalo, entre el número de divisiones. Y eso lo que nos da es el tamaño de la separación entre cada uno de estas divisiones o de esos intervalos. Ahora, conocido lo anterior, lo que vamos a hacer es eh, determinar los espacios y cómo encontrar estas áreas. Como les menciono, para ello nosotros necesitamos crear rectángulos. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el intervalo, que vamos a decir que es de A a B, y vamos a suponer que este intervalo lo vamos a dividir en cuatro partes. Tenemos 1, 2, 3. Tenemos las cuatro divisiones. Ahora, reconocemos esto. Podemos decir que esto es x1, esto es x2, esto es x3, x4 y x5, que va a ser igual a b. Entonces, una vez definido lo anterior, nosotros podemos ver lo siguiente. La distancia que hay o la separación que existe entre cada uno de las divisiones de los subintervalos es igual al diferencial de x. Es decir, que desde aquí hasta aquí va a haber una separación diferencial de x. A partir de aquí hasta esta posición va a haber un diferencial de x. Hasta aquí va a haber otro diferencial de x. Y hasta aquí va a haber otro diferencial de x. Es decir, que nuestros intervalos o nuestras divisiones son del mismo tamaño. Ahora, como estamos trabajando por la izquierda y estamos generando rectángulos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A partir de el lado izquierdo, o de cada subintervalo, su posición x del lado izquierdo, vamos a trazar una recta hasta tocar a la curva de la función. Cortamos y tenemos un primer rectángulo. Hacemos lo mismo con el siguiente. Movemos a la derecha y cortamos. Subimos, llegamos al punto, nos movemos y luego a partir de aquí generamos el siguiente. Entonces ahora podemos notar que tenemos diferentes rectángulos. Por lo tanto, cada rectángulo tiene un área. Cada una de estas áreas van a ser llamadas diferencial de áreas. La 1, la 2, la 3 y la 4. Ahora, ¿qué pasa con las diferenciales de área? Voy a considerar nada más el diferencial
de área 1. Al ser un rectángulo, sabemos que su fórmula es base por altura. Y bueno, en este caso, ¿quién sería la base? Ah, bueno, la base, según esto, es de x1 a x2. ¿Qué, qué tamaño hay de base? Ah, pues diferencial de x. Ahora, la altura es desde este punto, consideramos desde el lado izquierdo, hasta tocar la figura. Por lo tanto, podemos decir que este punto es el f de x1. Y por lo tanto, lo que hay desde este punto hasta el eje es f de x1, lo cual vendría siendo la altura de ese rectángulo. Si nosotros consideramos el diferencial del área 2, entonces vemos, la base sigue siendo la misma, diferencial de x, pero la altura ha cambiado. Si nos ponemos en este punto, en x2, nos movemos hasta que topemos el eje, la gráfica. Tenemos que ahí tenemos el punto fx2. Entonces, la altura cambió. Por lo tanto, podemos decir que la altura para el diferencial del área 2 es fx2. Para el área 3, igual, la base es diferencial de x y su altura va a estar dada por la posición f de x3. Y para el diferencial del área 4, la base es la misma y su altura va a ser f de x4. Si se dan cuenta, las alturas las estamos considerando con la posición en el eje x del lado izquierdo para cada uno de los subintervalos. Entonces, el área aproximada bajo la curva va a ser igual a la suma de cada uno de los diferenciales. Y realmente esto lo podemos extender hasta un diferencial AN, generalizando. O lo podemos dejar como lo tenemos, hasta 4. Ahora, esto de acá nos dice entonces que el área aproximada va a ser igual a la suma desde n igual a 1, perdón, desde i igual a 1 hasta n. I igual a 1 hasta n. En este caso hicimos 4 divisiones del diferencial de área de i. Si lo queremos generalizar, podemos decir que el área es aproximadamente igual a la suma i igual a 1 hasta n del diferencial de área respecto a i. Lo que sería lo mismo a la suma desde i igual a 1 hasta n de quién? De f de xy por el diferencial de x. Y de este modo nosotros podemos obtener el área bajo la curva de una función. En este caso, lo que estamos obteniendo aquí es la aproximación de una integral f de x desde a a b. Cabe aclarar que entre mayor sea el número de n, mayor grado de precisión tendremos en nuestro cálculo. Si se dan cuenta, en este momento, con 4 divisiones, existen muchas áreas que no se están considerando o mucha área que no se considera. Es decir, este de aquí no se está considerando, esto de aquí tampoco y esto de aquí tampoco. Igual aquí arriba, si movemos, tampoco se considera todo eso. Por lo tanto, como estamos teniendo o calculando menor área de lo que es, se dice que el problema está subestimado.
Para mejorar esto, lo que tendríamos que hacer es incrementar el número de divisiones. A mayor número de divisiones, el diferencial es cada vez más pequeño y por lo tanto el área que hemos coloreado de azul se reduce. O de otra manera, el área que no estamos considerando se va a reducir.